Colegas, buenos días. Bienvenidos a esta sesión especial promovida por la institución Jean Piaget, a quien agradecemos por la oportunidad, por habernos brindado este espacio para llegar a ustedes y compartir un tema que probablemente a ustedes les ha generado algunas confusiones y quizás hasta el momento aún no tengan una idea clara respecto a cuál es la diferencia entre unidades didácticas y experiencias de aprendizaje, por qué optar por un término y no por el otro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desde las bases legales y desde el marco teórico tratar de dilucidar cuál es la naturaleza de cada uno de estos términos, de tal manera que llamemos las cosas por su nombre, sin entrar en rodeos y sin entrar en algunas consideraciones que a veces lo único que hacen es confundirnos más a los maestros en lugar de aclararnos las cosas. Vamos a abordar entonces este tema, unidades didácticas y experiencias de aprendizaje como una forma de reflexionar sobre la práctica pedagógica y además ir aclarando algunas nociones que se van a tener en cuenta en los procesos de evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial y también para el ascenso de escala, porque en el temario general de la prueba hay nociones vinculadas con el desarrollo de competencias, la planificación curricular. Entonces es importante que tengamos una idea clara al respecto. Antes de entrar al desarrollo de la temática, permítanme compartir con ustedes por ahí algunos casos que he podido encontrar y que se vinculan con la planificación curricular, con lo que de alguna manera vamos a observar hoy, para que veamos a ver cómo están nuestros saberes previos, qué es lo que podríamos seleccionar o elegir como respuesta correcta frente a los casos que vamos a compartir. Quienes ya han estado participando en sesiones anteriores conmigo en estos ciclos de preparación, ya sea para nombramiento, para escala, ya saben cuál es la mecánica. Quienes no les explico, partimos siempre de la presentación de casos vinculados con determinadas temas que están vinculados con los requeridos por las diferentes evaluaciones. Presentamos el caso, luego damos un tiempito para que los maestros reflexionen y puedan enviar sus respuestas. Estas respuestas deben estar acompañadas de una argumentación, de una justificación. ¿Por qué elegimos a esa respuesta como la correcta? La riqueza de un plan de preparación para salir airosos en este tipo de pruebas pasa por esta reflexión que hacemos respecto a la forma como hemos respondido, por qué creemos que esa es la mejor respuesta, aun cuando la elección haya sido por descarte, porque el descarte es una estrategia que tenemos que utilizar. El descarte no quiere decir que yo voy a jugar la ya Kempo o mis respuestas van a estar libradas al azar. El descarte exige reflexión. O sea, se llega a la respuesta correcta por descarte cuando la persona tiene una certeza de que dos de las alternativas no son las correctas, porque maneja información, porque tiene nociones, porque ha leído al respecto. Entonces tiene la noción, tiene la certeza, tiene la seguridad de que esas dos alternativas no son las correctas. Entonces, basta con eso para que por descarte, aun cuando no sepamos que la otra alternativa es correcta o por qué lo es, entonces podemos llegar a ella únicamente por ese descarte. Así funciona el descarte. Entonces, para el descarte yo tengo que manejar información.
Eh, lo otro ya es cuando uno pues ya se juega la suerte y ahí sí no hay ningún criterio, no hay ninguna reflexión, ¿no? Entonces siempre es importante reflexionar acerca de eso. Ahora, ¿por qué pedimos justificaciones para cada respuesta dada? Porque esa es la única manera que nosotros tenemos de poder ayudarles a ustedes a que puedan superar alguna dificultad, que puedan aclarar alguna duda que puedan tener respecto a estas nociones, por sus argumentos, porque sus justificaciones, porque así nos damos cuenta de cómo están pensando, cómo están concibiendo la idea, el tema, y eso es lo que nos ayuda efectivamente a poder retroalimentar, reorientar, aclarar algunas dudas. Si no recibimos ninguna argumentación, ninguna justificación, ahí vamos a estar en complicaciones porque no vamos a saber en qué ayudarles. Hay quienes, por ejemplo, se preparan comprando casos, ¿no? Compran baterías de casos, resuelven los casos y después contrastan sus respuestas con la hoja de claves que viene al final. Esa no es una práctica que ayuda, no es una práctica recomendada. La riqueza está cuando analizamos, argumentamos las respuestas, eso es lo que nos permite aclarar nuestras dudas y esa es la forma como trabajamos acá. Así es que de paso les voy invitando para que puedan participar de los ciclos de nombramiento, preparación para el nombramiento o preparación para el ascenso de escala que ya ayer está programado. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis de algunos casos y después pasamos al desarrollo de la temática. Permítame compartir el... A ver, un momentito. Y acá tenemos el archivo. Seguramente ya el material también les han hecho llegar. En todo caso, seguimos los casos mediante las diapositivas. A ustedes probablemente las han hecho llegar mediante un PDF, yo lo tengo en diapositiva, pero es prácticamente lo mismo. Veamos el primer caso. Dice, un docente busca implementar el método de clase invertida con los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas se corresponde con dicho método de trabajo? A. Crear un entorno virtual con actividades y contenidos del área para los estudiantes. Luego, pedirles que desarrollen tales actividades previamente a la sesión. Finalmente, durante la sesión, promover trabajos en equipo que impliquen la aplicación de lo desarrollado anteriormente. B. Crear un entorno virtual con los contenidos del área. Luego, pedir a los estudiantes que resuelvan una evaluación online con respecto a dichos contenidos. Finalmente, con base en los resultados, diagnosticar los niveles de avance y las dificultades encontradas. C. Crear un entorno virtual con contenidos que refuercen una clase realizada anteriormente. Luego, pedir a los estudiantes que revisen dichos contenidos y pongan en práctica actividades que se plantearán. Finalmente, durante la sesión, realizar acciones de retroalimentación a partir de las dudas que se les presentaron a los estudiantes. Esas son las alternativas, 2 minutitos para que reflexionen y envíen sus respuestas, por favor.
Ok, yo creo que ya podrían ir enviando sus respuestas. ¿Cuál de ellas eligieron? Ya están llegando algunas de ellas. Sería bueno que vayamos pensando en, en algunos argumentos, ¿no? Algo que justifique por qué hemos elegido esa alternativa como correcta. Por lo pronto, les comento que no hay consenso en las respuestas enviadas. Mientras Alejandra dice que es la C, por ejemplo, Rocío dice que es la A, Isidra la C y Gladys la A. Está repartida la situación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Eso nos va a ayudar a aclarar el asunto. ¿Por qué decimos que es la A? ¿Por qué decimos que es la C? A ver, algunas ideas. ¿Recuerdan ustedes que esto de la clase invertida se puso en boga cuando se empezó a hablar del aprendizaje híbrido, ¿no? A propósito de la pandemia? Entonces empezó a hablarse de la clase invertida, lo cual no quiere decir que la clase invertida haya surgido a partir de esa situación. No, no, no. La clase invertida ya viene de varios años atrás. Dice Alejandra porque realizan acciones de retroalimentación. O sea que la clase invertida se da cuando hay retroalimentación y cuando no hay retroalimentación no hay clase invertida. Entonces, en estos momentos los maestros, por ejemplo, se supone están haciendo retroalimentación. Quiere decir que todos están utilizando la clase invertida y aquellos que no retroalimentan no hacen uso de la clase invertida. No estoy diciendo aún si la respuesta es correcta o incorrecta, pero para reflexionar, ¿no? El pensamiento crítico siempre se desarrolla a partir de la reflexión, el cuestionamiento, la pregunta y la repregunta. A ver, ¿alguna otra justificación? Al menos tenemos ahí una justificación ya para la C. ¿Hay alguna justificación para la A? ¿Por qué hemos considerado que esa es la respuesta correcta? Gracias igual Alejandra por su participación. Y lógicamente que para esto no se les pide pues una respuesta totalmente elaborada, ¿no? La idea que ustedes tengan, porque estos eventos son precisamente para aclararlas, ¿no? Aún cuando seamos invitados y no, aquí la cuestión es abierta, todo el mundo puede participar y comentar, ¿no? A ver, vamos analizando. La clase invertida, ¿recuerdan ustedes cómo estudiamos nosotros hace años atrás cuando estábamos en secundaria? ¿Cuál era la forma como aprendíamos, cómo se nos enseñaba? El maestro dedicaba gran parte de la sesión de aprendizaje a explicar el tema del día, no el tema de la sesión. Una vez que terminaba de explicar, mientras nosotros escuchábamos atentamente, entonces nos indicaba que sacáramos nuestros cuadernos para el dictado correspondiente. Entonces el profesor dictaba, ¿no? Lo que previamente nos había explicado y nosotros anotábamos en el cuaderno. Y luego el profesor nos daba algunas tareas, algunas asignaciones que generalmente lo resolvíamos en casa, ¿no? Las llamadas asignaciones. Las tareas de aplicación las realizábamos en clase a partir de lo que el profesor nos había explicado y dictado. Esa es la clase normal que nosotros realizábamos. Se habla de clase invertida cuando se invierte este orden. Y entonces, ¿qué sucede?
que el recojo de información, que el acceso a la información que antes lo hacíamos en la sesión a partir de las explicaciones del maestro, ahora no lo hacemos en el aula, sino lo hacemos fuera del aula, antes de la sesión. Entonces, el estudiante busca información en distintas fuentes, procesa la información, la contrasta y con esa información va a la sesión de aprendizaje y en la sesión de aprendizaje, en lugar que el profesor explique y dicte, entonces se realizan las tareas de aplicación, de debate, de cuestionamiento, de análisis, de reflexión respecto a la información que los estudiantes han buscado en distintas fuentes y en distintos entornos. Esa es la clase invertida. Entonces, normalmente, naturalmente, lo que sucedía años atrás, el profesor en la sesión explicaba y luego las tareas de aplicación, entre comillas, lo hacíamos fuera de la escuela. Ahora se invierten los papeles porque esas tareas de aplicación ahora son las que se hacen en la sesión, ¿no? Es en la sesión donde se cuestiona, se analiza, se reflexiona, se debate sobre la información buscada y esa búsqueda de información ya se realiza fuera de la escuela, se invierten los órdenes, a eso se llama la clase invertida. Entonces, de acuerdo con eso podemos analizar las alternativas. Dice la A, crear un entorno virtual con actividades y contenidos del área para los estudiantes, ¿no? Entorno virtual, ¿no? Luego, pedirles que desarrollen tales actividades previamente a la sesión. Entonces, que revisen esos contenidos que están en el entorno y finalmente, durante la sesión, promover trabajos en equipo que impliquen la aplicación de lo desarrollado anteriormente. Entonces, en lugar que el profesor explique la clase y dicte durante la sesión, el estudiante accede a esos contenidos antes de la sesión en los entornos virtuales y las actividades de aplicación más bien se hacen durante la sesión, que es donde el maestro sí es indispensable para que pueda acompañar el trabajo de los estudiantes. Esa sería la respuesta correcta, pero vamos a ver qué dice la B. La B dice crear un entorno virtual con los contenidos del área, luego pedir a los estudiantes que resuelvan una evaluación online con respecto a dichos contenidos. O sea, aquí está indicando que la clase invertida tendría que ver con una evaluación. Finalmente, con base en los resultados, diagnosticar los niveles de avance y las dificultades encontradas. Algo como identificar necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Pero, bueno, esa no es la clase invertida, pues serán actividades para realizar evaluación, identificar duda, pero eso no es clase invertida. La C dice crear un entorno virtual con contenidos que refuercen una clase realizada anteriormente. O sea, el profesor sigue haciendo su clase natural, conforme lo hacía siempre, y lo que hace es que en el entorno virtual se le da contenidos para que refuerce la clase. O sea, en realidad seguimos en lo mismo, ¿no? Dice, luego pedir a los estudiantes que revisen dichos contenidos y pongan en práctica actividades que se plantearán. O sea, lo que se hacía antes. El profesor explicaba y explicaba, dictaba y después nos daba ejercicios, actividades de aplicación para la casa. Finalmente, durante la sesión, realizar acciones de retroalimentación a partir de las dudas que se le presentaron a los estudiantes. Entonces, en realidad, la respuesta que es, la alternativa que es más coherente con la noción de clase invertida es la A. La respuesta correcta, entonces, es la A. Siguiente caso. En una reunión de trabajo colegiado, los docentes dialogan sobre las ventajas del aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe la principal ventaja de usar esta metodología? A. Promueve la elaboración de un producto tangible que evidencia el aprendizaje logrado por los estudiantes. B. Promueve que de forma integrada los estudiantes desarrollen y apliquen conocimientos en la solución de un problema de su entorno. C. Promueve que los desempeños de los estudiantes sean homogéneos, ya que todos realizan tareas similares y no genera competencia entre ellos. Esas son las alternativas
2 minutitos y envían su respuesta, por favor. A ver, si vamos enviando las respuestas, a ver, tenemos por acá Rocío, Alejandra y Isidro. Dicen que es la B. HP la A. No está su nombre, pero dice HP únicamente. Elmer dice es la B porque solucionan problemas de su entorno, de su comunidad, ¿ok? ¿Por qué será la A, HP? Ya tengo aquí algún argumento para la B. ¿Por qué sería la A? Que digamos es la única alternativa distinta, ¿no? Porque casi todos están indicando que es la B y hay una A ahí solita, ¿no? Lo cual no quiere decir que porque está solita no pueda ser la correcta. ¿Algún argumento? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que le hizo decidirse por elegir la A? ¿Y algún otro argumento para la B? Ya Elmer nos dice porque solucionan problemas de su entorno, de su comunidad, ya está. Pero de repente alguien tiene otra idea, ¿no? Habla del proyecto y tiene que finalizar con un producto tangible, dice HP. Ajá. El proyecto efectivamente culmina con un producto, ¿no? Ahora, el producto puede ser tangible o intangible, ¿ah? No necesariamente tangible, pero sí culmina con un producto, ¿no? Pero habría que ver si es que la única condición es que culmine con un producto o es que habría algo más. La A porque evidencia un producto, dice Ítalo también dice que es la A. Esther dice, la B promueve el aprendizaje de forma integrada y solucionan problemas de su entorno. Ok. Esto es lo que nos acerca a la noción de unidad didáctica, ¿no? Porque el proyecto forma parte de las unidades didácticas, es un tipo de unidad didáctica, entonces tendríamos que tener una idea clara de cada tipo de unidad didáctica. HP dice los mismos estudiantes lo logran. ¿Ya? Ok, bien. Vamos a analizar entonces, gracias por sus comentarios. Dice la A, promueve la elaboración de un producto tangible. Y había dicho, basta que haya un producto tangible para decir que ya es un proyecto. Dice, promueve la elaboración de un producto tangible que evidencia el aprendizaje logrado por los estudiantes. Vamos a suponer, a ver, un producto tangible, un estudiante hace un ensayo respecto a cómo durante el proceso histórico se ha ido atentando contra los espacios y el ambiente. Ese será un proyecto, hay un producto tangible, ¿no?
que en este caso es un ensayo, en el que explica cómo a lo largo de la historia se afectó al espacio y al ambiente. Ese será un proyecto y tiene un producto tangible y evidencia el aprendizaje de los estudiantes. Podría tener otro producto tangible, una infografía respecto al biociclo geoquímico al ciclo biogeoquímico del agua. Entonces el estudiante, luego de buscar información, procesa la información, elabora una infografía del ciclo biogeoquímico del agua y listo. Es un producto tangible que evidencia el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es un proyecto. ¿Qué dice la B? Promueve que de forma integrada, o sea, participan, digamos, competencias, campos temáticos de distinta naturaleza. Los estudiantes, dice, desarrollan y aplican conocimientos en la solución de un problema de su entorno. La esencia fundamental de un proyecto es la de partir de problemas y solucionar los problemas, o sea, hacer uso del conocimiento para solucionar problemas. En los ejemplos que le puse sobre el ensayo y sobre la infografía, el estudiante demuestra que ha logrado el aprendizaje. ¿Por qué? Porque explica cómo durante el proceso histórico se afectó al ambiente. Está evidenciando su aprendizaje, pero está apuntando a la solución de un problema. No está solucionando un problema. El estudiante, mediante la infografía, que es un producto tangible, está demostrando que logró explicar el ciclo biogeoquímico del agua, pero ¿está solucionando un problema? No está solucionando un problema. Entonces, no basta con que haya un producto tangible. El producto, en todo caso, debería orientarse a solucionar algún problema, satisfacer alguna necesidad. Esa es la naturaleza del proyecto. Usar el conocimiento para solucionar problemas. El proyecto no se queda en el conocimiento en sí mismo. Cuando un estudiante hace una infografía sobre el ciclo biogeoquímico del agua, lo que está haciendo es, digamos, apropiarse del conocimiento, pero no está usándolo para solucionar problemas. Y la C, que dice, promueve que los desempeños de los estudiantes sean homogéneos. Bueno, los desempeños de los estudiantes no pueden ser homogéneos, pues no, cada estudiante tiene sus propias características, tiene su propio ritmo de aprendizaje. Dice, ya que todos realizan tareas similares y no genera competencia entre ellos. Está bien, pueden realizar tareas similares, pero eso no quiere decir que todos los estudiantes tengan desempeños homogéneos. Además que aquí no se está diciendo para qué realizan la tarea, si es que se está apuntando a solucionar un problema o no. Entonces, de acuerdo con lo que hemos explicado, la alternativa que describe la principal ventaja de usar esta metodología es que los proyectos usan el conocimiento, aplican el conocimiento en la solución de un problema de su entorno, lo cual es distinto con la unidad de aprendizaje, que vamos a ver precisamente luego en el desarrollo de la temática. Siguiente caso, el propósito de un docente es que los estudiantes organizados en equipos afronten un desafío previamente planteado por ellos mismos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho propósito? A. Proponerles que de acuerdo a sus habilidades e intereses establezcan metas para cumplir el desafío que han establecido. Luego, sugerirles que identifiquen las actividades que les permitan cumplirlas. Finalmente, acompañarlos para que organicen las actividades y las realicen de manera articulada y ordenada. B. Motivarlos para que se comprometan a cumplir el desafío que se han planteado, luego darles pautas y recomendaciones que les faciliten cumplir con las actividades proyectadas. Finalmente, indicarles que se les acompañará en sus actividades para evitar que tomen alguna decisión equivocada. C.
pedirles que en cada equipo un estudiante lea el desafío, luego indicarles las actividades que los ayuden a cumplir este desafío. Finalmente, encargarles que las lleven a cabo de manera ordenada. Esas son las alternativas, 2 minutitos y envían su respuesta. A ver, vamos a abrir el telón de las respuestas. Hay una dentro de las funciones ejecutivas hay una denominada control inhibitorio, que dicho sea de paso, también hay varios casos en las pruebas vinculadas con este asunto, no funciones ejecutivas. Una de esas funciones ejecutivas es el control inhibitorio. El control inhibitorio es aquella función que evita que nos precipitemos, ¿no? Que inhibe aquellas conductas, que nos permite controlar aquellas acciones que pueden impedir que logremos el propósito. Entonces permite controlar esos impulsos de hacerlo ya. ¿Y por qué les digo esto? Porque ni bien dije tienen 2 minutos para enviar sus respuestas, automáticamente ya recogí algunas respuestas. Y lo que sucede es que cuando no tenemos un tiempito para reflexionar y para analizar, entonces a veces no la chuntamos, pues no, como se dice. Entonces hay que tratar de poner en práctica ese control inhibitorio de tal manera que evitemos el impulso de ya, a la primera, enviar la respuesta. Entonces tengo, por ejemplo, la respuesta de Alejandra que dice que es la C, Isidro la A, Edita la B. Ajá, ahora sí tenemos las 3 alternativas como respuestas correctas. Esther la B, HP la A, Gladys la A. Bueno, la única manera entonces ahora es escuchar los argumentos, ¿no? O bueno, escuchar entre comillas, leer sus argumentos. A ver, ¿cuáles serán sus argumentos? Su justificación. ¿Por qué la A? ¿Por qué la B? ¿Por qué la C? Porque las 3 están elegidas como respuesta correcta. ¿Alguna justificación? Pensé que esta iba a estar un poco más sencilla, sinceramente. ¿Alguna idea? ¿Cuál fue ese detalle que les llevó a elegir una alternativa específica? Esther dice, digo la B, por lo que existe la motivación e inclinación al desafío que se han planteado. Ok, la motivación. Y la motivación es una motivación intrínseca, digamos que surge de parte del estudiante. Él siente esa motivación, ese interés y por lo tanto se involucra, se compromete y digo, vamos a hacer esto. O la motivación viene de algún agente externo, ¿no?
sea, por ahí también sería importante hacer el análisis. HP dice de acuerdo a sus habilidades e intereses para cumplir sus metas. HP está indicando entonces que es la A, porque es ahí donde dice de acuerdo con sus habilidades e intereses. Isidro, porque ellos mismos van a establecer sus metas para cumplir sus desafíos, ellos mismos. Y aquí hay una particularidad. Ojo con lo que dice el propósito. Siempre hay que tener en cuenta el propósito del docente. Dice, el propósito de un docente es que los estudiantes organizados en equipos afronten un desafío previamente planteados por ellos mismos. O sea, no es el profesor el que les ha dado el desafío, ellos han decidido enfrentar un desafío. A partir de eso, se puede generar un proyecto, ¿no? Esta es la forma, por ejemplo, de cómo se originan los proyectos. Los estudiantes se interesan por algo, se plantean determinados desafíos y en función de eso se realiza el proyecto. Dice, ¿cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente para lograr dicho propósito? O sea, que los estudiantes afronten el desafío planteados por ellos mismos. Alejandra dice, es la C, pero ellos deben afrontar el desafío. Ok. Acá tiene que ver mucho, digamos, la autonomía que debería tener el estudiante. Cómo lograr que este estudiante, él, a partir de ese desafío que se ha planteado, entonces asuma, tome la iniciativa, decida, tome la decisión, ¿no? Decida lo que puede hacer. Roelito dice motivarle. A ver, veamos qué dice la A. Proponerle que, de acuerdo a sus habilidades e intereses, ojo, lo que efectivamente puede hacer. Ustedes, lógicamente, que han escuchado hablar de la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es esa zona donde el estudiante puede hacer las cosas con ayuda de los demás. La zona de desarrollo real es aquella zona donde el estudiante ya lo tiene todo dominado. Cuando nosotros planteamos actividades para la zona de desarrollo real, el estudiante se aburre porque ya eso lo domina, ¿no? O sea, el profesor otra vez lo mismo. Cuando planteamos actividades más allá de la zona de desarrollo próximo, el estudiante se frustra porque no puede hacerlo ni con la ayuda de los demás. La zona de intervención es esa zona de desarrollo próximo. Entonces, cuando los estudiantes realizan algo de acuerdo con sus habilidades, o sea, con lo que están en posibilidades de hacer y de acuerdo con sus intereses, entonces hay una garantía de que lo puedan hacer, lógicamente con el acompañamiento del maestro. Entonces, de acuerdo con sus habilidades e intereses, que los estudiantes establezcan metas por cumplir, que el estudiante tenga claro qué es lo que va a lograr. Cuando un estudiante no tiene idea de lo que va a lograr, entonces no se compromete, no se involucra. Por eso es que en la primera sesión de los proyectos o de las unidades didácticas de manera general, debemos conversar con los estudiantes respecto a qué se espera lograr, qué propósito se espera alcanzar, qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema. Si no, los estudiantes no se involucran. Entonces, establecen una meta a partir del desafío que ellos mismos han planteado. Luego dice sugerirles que identifiquen las actividades. El profesor no les dice estas son las actividades. Les sugiere que ellos identifiquen las actividades que les permitirán cumplir esas metas, o sea, la estrategia. Primero yo fijo una meta y después veo la estrategia que me permita alcanzar esa meta. Y esa estrategia es el conjunto de actividades ordenadas, secuenciales, que me permiten alcanzar esa meta. Y dice finalmente acompañarlos para que organicen las actividades y las realicen de manera articulada y ordenada. Son ellos los que van a organizar las actividades, son ellos los que van a realizarlo. Y el profesor acompaña para identificar por ahí alguna brecha y poder orientar, apoyar, brindar andamiaje, retroalimentar, etcétera. Esa sería la más adecuada. Pero veamos qué dice la B. Motivarlos.
Es el profesor el que los va a motivar para que se comprometan a cumplir el desafío que se han planteado. Ya los motiva, sí, ustedes pueden, vamos, sí se puede, hacemos barra, sí se puede. Pero haciéndoles barra para que los estudiantes se comprometan, ¿les estamos ayudando realmente? Dice, luego darles pautas y recomendaciones. El profesor ya les da las pautas que les faciliten cumplir con las actividades proyectadas. Finalmente, indicarles que se les acompañará en sus actividades para evitar que tomen alguna decisión equivocada. O sea, el profesor va a estar ahí acompañándolos, viendo a ver cuando los estudiantes hagan algo, ojo, no hagan eso, no hagan eso les va a salir mal. Entonces, no se le da la autonomía al estudiante para que tome sus propias decisiones. Además que no está explícita la meta que el estudiante va a alcanzar a partir de su desafío. Ha planteado desafíos, pero no se ha fijado una meta. Lo mismo que sucedería con las situaciones significativas de los maestros que plantean retos. Pero ¿y si no hay propósitos? Me quedo únicamente con los retos. ¿Qué hago con los retos? Tiene que haber propósitos. En este caso es similar. El estudiante se ha planteado los desafíos, los retos, pero tiene que tener algún propósito. En la primera, el estudiante plantea las metas y la estrategia para alcanzar la meta. Eso no se observa en la B. Y la C que dice, pedirles que en cada equipo un estudiante lee el desafío, bacán, lee el reto. Es como si entre profesores ya, que alguien lea el reto de la situación significativa. Luego, indicarles las actividades. El profesor les va a decir las actividades que los ayuden a cumplir este desafío. Que los estudiantes no tienen la posibilidad de proponer, de tomar sus propias decisiones. Finalmente, encargarles que las lleven a cabo de manera ordenada. Y ahí hay una intervención ya del maestro, ya más notoria, ¿no? Entonces, de acuerdo con este análisis, pues la respuesta correcta es la A. O sea, el estudiante va a afrontar su desafío planteándose metas de acuerdo con sus habilidades, de acuerdo con sus intereses. A partir de esas metas se va a plantear una estrategia para alcanzarlas y el profesor los va a acompañar. Esa es la respuesta correcta. Y eso es lo que se aproxima al trabajo por proyecto, porque en el trabajo por proyecto los estudiantes tienen una participación protagónica. Siguiente. En una sesión, motivados por algunos textos bíblicos, los estudiantes preguntaron a la docente de qué manera pueden poner en práctica las enseñanzas de Jesús en sus comunidades. Para ello, la docente busca que los estudiantes se interesen en participar en proyectos de ayuda social, considerando las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece más el propósito de la docente? A. Pedir que relean los pasajes bíblicos en que Jesús presta ayuda a quienes lo necesitan e identifiquen las obras que les gustaría realizar y expliquen por qué. Sobre esta base, animarlos a que propongan iniciativas de ayuda social en sus comunidades. Finalmente, orientarlos para que identifiquen aquellas iniciativas que pueden llevar a cabo de acuerdo a sus posibilidades. B. Pedir que en la pizarra elaboren una lista de las acciones solidarias que realizaba Jesús con los más necesitados. Luego, preguntarles qué acciones solidarias identificadas en la lista se realizan en sus comunidades. Finalmente, solicitarles que elaboren un texto en el que expliquen por qué es importante que en sus comunidades se generen espacios para difundir las enseñanzas de Jesús. C. Pedir que indaguen sobre algunas instituciones internacionales que realizan acciones solidarias para ayudar a las personas de bajos recursos económicos. A partir de los hallazgos que los estudiantes han compartido en el aula, explicarles qué enseñanzas de Jesús ponen en práctica en dichas instituciones. Finalmente, indicarles qué instituciones religiosas nacionales realizan obras de misericordia. 2 minutitos y enviamos la respuesta.
Ok, ya pueden enviar su respuesta si la tienen. ¿Cuál será la que favorezca más el propósito de la docente? A ver, Esther, HP y Alejandra están coincidiendo en su respuesta. Sería importante que envíen algún argumento porque consideran que esa es la que favorece más, ¿no? Y nuevamente, acá tenemos que tener en cuenta el propósito. Siempre, ojo, cuando se plantea este tipo de actividades, el propósito del maestro. Dice, la docente busca que los estudiantes, ese es el propósito, ¿no? La docente busca que los estudiantes se interesen en participar en proyectos de ayuda social. Entonces, yo al leer la alternativa tengo que buscar cuál es la que favorece más para que el estudiante se interese por participar en proyectos de ayuda social. Julio César dice que es la C. Y entonces ya tenemos dos alternativas consideradas como correctas. A ver, justificaciones. ¿Por qué la C? ¿Por qué la A? ¿Alguna idea? Hay algunos colegas que no están enviando su respuesta. Ojo, aquí no vale ese dicho que dice ser espectadores atentos ahí donde no podáis ser actores. Aquí hay que hacer actores. A ver, dice Elmer, A, para los estudiantes tomen conciencia de llevar ayuda a su comunidad. Rocío dice C, porque el estudiante se involucra en proyectos benéficos para su localidad. En la C se involucra. A ver, habría que ver, ¿no? Entonces, ojo, un argumento, dice que en la C los estudiantes se involucran, y bueno, para la A se argumenta que los estudiantes van a tomar conciencia. El propósito de la docente, ojo, es que se interesen por participar en proyectos de ayuda social. Esther dice la A, tener en cuenta cuál es el aprendizaje de los pasajes bíblicos, estos ponerlos en práctica y lo hacen a nivel de su comunidad. Ros... Rolito, C, porque va a apoyarse en instituciones para el apoyo social. Va a apoyarse. Ya habría que ver si es que la alternativa dice que el estudiante se va a apoyar en esas instituciones o es algo que nosotros ya estamos agregando de nuestra propia cosecha. Ojo, cuando nosotros analizamos este tipo de casos, tengo que ceñirme estrictamente por lo que dice el caso. No puedo estar suponiendo, pensando en que podría ser, no, lo que me dice exactamente el caso. Carmen dice que es la B. HP, los estudiantes identifiquen la obra de Jesús que le gusta y finalmente ayudar de acuerdo a sus posibilidades. A ver. Entonces, el propósito, ¿cuál es? Que los estudiantes se interesen por participar en proyectos de ayuda social, lógicamente a partir de las enseñanzas de Jesús, ¿no? A ver, ¿qué dice la A? Pedir que relean los pasajes bíblicos en que Jesús presta ayuda a quienes lo necesitan, bueno, para tener una idea de cómo Jesús ayudaba, ¿no? Luego dice, identifiquen las obras que les gustaría realizar, o sea, a partir de las ayudas que Jesús realizaba, que ellos identifiquen a ver qué obra les gustaría realizar o no. O sea, no está diciendo hagan esto, sino que ellos propongan que les gustaría realizar y expliquen por qué. Sobre esta base dice, animarlos a que propongan iniciativas de ayuda social en sus comunidades. Que ellos propongan a partir de la reflexión anterior, muy bien, podríamos hacer esto para ayudar en las comunidades. Tiene que ver con
ayuda, ¿no? Finalmente, orientarlos para que identifiquen aquellas iniciativas que pueden llevar a cabo de acuerdo a sus posibilidades. Claro, los estudiantes pueden plantear un sinnúmero de posibilidades, pero de esas posibilidades tienen que analizar cuál de ellas realmente pueden realizar de acuerdo con sus posibilidades. Podría ser, ¿no? Podría ser, porque está utilizando las enseñanzas de Jesús y a partir de eso va a proponer formas de cómo hacer ayuda social en su comunidad, que es el proceso que la maestra está buscando. ¿Qué dice la B? Pedir que en la pizarra elaboren una lista de las acciones solidarias que realizaba Jesús con los más necesitados, ya, un listado de acciones. Luego preguntarles qué acciones solidarias identificadas en la lista se realizan en sus comunidades. Ojo, que de esas ayudas que ha identificado en los textos, el estudiante diga cuáles de ellas se realizan. O sea, otras personas, otras instituciones realizan ese tipo de ayudas, es lo que va a identificar, no lo va a hacer él, no proponer siquiera qué actividades él podría realizar, lo que va a identificar es lo que hacen los demás. Finalmente, solicitarles que elaboren un texto en el que expliquen por qué es importante que en sus comunidades se generen espacios para difundir las enseñanzas de Jesús y la ayuda social. Haciendo un texto referido a eso, ¿se hace ayuda social? Bueno, no, entre la A y la B, lógicamente es la A la que deberíamos elegir, ¿no? Ahora, ¿qué dice la C? Pedir que indaguen sobre algunas instituciones internacionales que realizan acciones para ayudar a las personas de bajos recursos económicos. O sea, investigar qué organizaciones internacionales ayudan a las personas. Ya investigo, es búsqueda de información. Luego dice, a partir de los hallazgos, o sea, a partir de esa búsqueda de información que los estudiantes han compartido en el aula, explicarles. El profesor le explica qué enseñanza de Jesús ponen en práctica esas instituciones. O sea, el estudiante dice, por ejemplo, Cáritas es una institución que ayuda a las personas. Y el profesor les explica, estas son las enseñanzas de Jesús que esa institución pone en práctica. ¿Y el estudiante qué ha hecho? ¿Cuál es su ayuda social? ¿Cuál es su propuesta? Finalmente, indicarles qué instituciones religiosas nacionales realizan obra de misericordia. Y al final ya ni siquiera los estudiantes identifican las organizaciones nacionales. Es el profesor el que les dice en qué momento lanzan una propuesta, en qué momento ellos se apoyan en los organismos internacionales para hacer su ayuda social, si ni siquiera plantean una iniciativa de ayuda social. Entonces, con la explicación dada, pues nos debe quedar claro que la respuesta correcta es la A. Y además, ojo, acá hay un detalle también. Dice finalmente orientarlos para que identifiquen aquellas iniciativas que pueden llevar a cabo de acuerdo a sus posibilidades. Recuerdan en el caso anterior del proyecto que los estudiantes planteaban metas de acuerdo a sus habilidades. El último, para pasar al desarrollo de la temática. Una docente sabe que existen diferentes problemas ambientales en la comunidad que afectan directamente a los estudiantes. Por ello decide proponer un proyecto de aprendizaje para que los estudiantes organizados en equipo desarrollen competencias relacionadas con el cuidado del ambiente. En este contexto, un equipo de estudiantes comenta que en uno de los ríos cercanos a la institución educativa y a sus casas se acumula una gran cantidad de basura, cuya descomposición ocasiona olores muy desagradables, así como la proliferación de moscas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que plantee la docente a este equipo para dar inicio al proyecto de aprendizaje? A. Proponer a los estudiantes diseñar y realizar entrevistas a los vecinos de la comunidad para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias de la contaminación del río. B. Organizar con los estudiantes una campaña de recolección de residuos sólidos que se desechan en el río para seleccionar aquellos recursos que se puedan reciclar. C. Elaborar junto con los estudiantes carteles informativos sobre los impactos en la salud de la contaminación del agua y colocarlos en las laderas del río. Podemos enviar las respuestas consideradas como correctas. A ver, César y Ethel dicen que es la C.
HP la B, Esther la C, Marlene la C. Estamos entre la C y la B. Algunos argumentos, por favor. Y los colegas que nos están enviando, envíen por favor sus respuestas. Tratemos de aprender haciendo, que es una de las características del desarrollo de las competencias. Karina dice que es la C también. A ver, algunos argumentos, justificaciones, ¿por qué consideramos que es la C o por qué la B? Y también vale, ojo, ya, yo digo que es la C y no estoy de acuerdo con los que dicen que es la B por esto y por esto, ¿no? También es un ejercicio válido que nos ayuda. HP dice la B, realizan la campaña de limpieza, ahí está la competencia. Ajá, ahí está la competencia cuando realizan la limpieza. Ethel dice C, ahí se enseña el tema de conciencia. Ahora sí estamos en complicaciones, ¿no? Porque en la B dicen que, bueno, a realizar la limpieza, entonces ahí se desarrolla la competencia. Ethel, en cambio, dice en la C, ahí pues, conciencia ambiental, ¿no? Dice, junto con los estudiantes, elaborar carteles informativos sobre los impactos en la salud de la contaminación del agua y colocarlos en las laderas del río. Ojo, hay detalles que, a los cuales debemos prestar atención si es que queremos tener éxito en la prueba, ¿no? O sea, como se dice, en el detalle está el asunto. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que plantee la docente a este equipo para dar inicio al proyecto de aprendizaje? Y observen que dice dar inicio, y dar inicio está con negritas y está subrayado. O sea, quiere decir que yo tengo que buscar la acción pedagógica para dar inicio al proyecto. Recién vamos a iniciar el proyecto. ¿Y cómo iniciamos un proyecto? ¿Cómo decido lo que yo voy a hacer frente al problema si es que no comprendo el problema? Lo primero que yo tengo que hacer es comprender el problema. Si no comprendo el problema, no puedo realizar o no puedo plantear alternativas para solucionar el problema. ¿Qué dice la A? Proponer a los estudiantes diseñar y realizar entrevistas a los vecinos para saber cuáles creen que son las causas y consecuencias de la contaminación del río. ¿A qué apunta esta actividad? A que los estudiantes se empapen del problema, a que los estudiantes comprendan en qué consiste el problema. Esther dice, me rectifico, es la B porque parte de un problema y lo hacen a través de las campañas de residuos sólidos. O sea, se rectifica y ahora dice que es la B. Elmer la A porque queremos saber la docente la problemática. Bueno, entonces siempre, y acabo de decirles, ojo, la primera sesión de aprendizaje tiene que estar orientada a que los estudiantes comprendan el problema. La primera o las primeras sesiones, ¿no? Porque a veces demanda varias sesiones, porque la comprensión del problema y pasa por procesos de indagación, de búsqueda de información, de recojo de información, como en este caso se va a hacer entrevistas a los vecinos para recoger sus opiniones respecto a por qué creen, cuáles son esas causas, esas consecuencias. Eso está orientado a comprender el problema. Eso es lo primero que tenemos que hacer un proyecto, comprender un problema. La B que dice organizar una campaña de recolección de... Ya, esta es una alternativa, esta es la decisión que vamos a tomar después de haber comprendido el problema. Pero así no se inicia el proyecto. Así en todo caso se lo va a terminar. Y la C que dice elaborar junto con los estudiantes carteles informativos. Ya esta decisión de elaborar carteles informativos también ha partido de comprender el problema. Entonces, lo que se hace al inicio
En realidad, en este caso, es que los estudiantes diseñan y realizan entrevistas para saber cuáles son, pues, las causas, las consecuencias. Entonces, ojo, Roelito dice, para iniciar su proyecto tiene que hacer entrevistas. En este caso está planteando que para comprender el problema, pues realiza estas entrevistas, pero puede hacer que en otros proyectos no se hagan necesariamente entrevistas, podrían realizar otras acciones para comprender el problema. Pero ojo, hay que estar atentos a estos detalles. Entonces, lo importante de un ciclo de preparación es este análisis, es esta reflexión, porque a partir de los argumentos, de las justificaciones, uno se va dando cuenta de dónde está el detalle y en qué podemos retroalimentar, en qué podemos ayudar. Si nos dedicamos únicamente a resolver casos y contrastar con las claves, eso no ayuda. Hay que desengañarnos de una vez. Entonces, lo que en Jean Piaget se está promoviendo es una forma distinta de afrontar los casos, y esto complementado con las nociones que justifiquen, que respalden el porqué de nuestras decisiones, pues es la preparación más adecuada. Y ojo que para salir airosos de la prueba no se necesita pues tener profundidad de conocimiento en cada parte del temario, ¿no? Entonces, son nociones básicas que debemos manejar. Por ejemplo, en constructivismo, que tengamos nociones básicas respecto a saberes previos, conflicto cognitivo, andamiaje, con esas nociones suficientemente claras es, digamos, lo básico que necesitamos para resolver los casos, ¿no? Dice HP, me falta analizar el caso, preguntas y respuestas que tengan coherencia, claro, y a veces, ojo, a veces la respuesta correcta cae por su propio peso solamente a partir de la pregunta y a partir de las alternativas. Leyendo la pregunta y las alternativas, uno con sus saberes previos puede llegar a la respuesta correcta. A veces no tiene necesidad de leer todo el texto, de leer todo el problema que se plantea, pero para eso necesitamos pues este tipo de reflexión, ¿no? Que nos ayude a tener las cosas un poco más claras. Bien, colegas, vamos a pasar a desarrollar la temática que habíamos seleccionado para hoy y que tiene que ver con este problema que, bueno, se ha generado desde el mismo Ministerio de Educación y que ha terminado por confundirnos a los maestros, y que a veces no tenemos respuestas precisas, respuestas coherentes respecto al porqué de uno u otro término. Seguramente ustedes en su práctica ya han tenido este tipo de problemas. Antes de entrar a lo que es la unidad didáctica, la experiencia de aprendizaje, así de manera muy breve, panorámica, hay que recordar lo que el currículo nacional plantea respecto a las orientaciones para desarrollar competencias, porque hay que partir de acá para luego ver cuál es el sentido de la experiencia de aprendizaje. Si las experiencias de aprendizaje aportan algo nuevo a lo que el currículo nacional ya está planteando, o sencillamente es porque a alguien se le ocurrió. ¿Qué dice el currículo nacional respecto a las orientaciones para desarrollar competencias? Dice, hay que partir de situaciones significativas que planteen retos a los estudiantes para que puedan movilizar sus competencias, que los desafíen, ¿no? Y el desarrollo permanente de estas competencias al solucionar problemas es lo que permite a los estudiantes desarrollar esquemas o pautas de actuación. ¿Cuáles son los esquemas o pautas de actuación? Los esquemas o pautas de actuación son procedimientos que uno utiliza para realizar alguna tarea, para resolver algún problema. Entonces, uno ya con la experiencia sabe qué hace primero, qué a continuación, qué seguidamente. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando van a solucionar un problema por primera vez no saben por dónde empezar? Y me refiero a problemas de la vida, no problemas tipo de matemática, problemas de la vida. Entonces uno no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué hago primero, qué a continuación? Cuando van a la cocina por primera vez a prepararse un plato, no saben dónde están los ingredientes, no saben cómo encender la cocina, no saben qué hacer primero, qué a continuación, qué seguidamente. Pero conforme van ganando experiencia, llega un momento en que pueden hacer la tarea escuchando música, whatsappeando, escuchando noticias, dándose un bailecito, porque sus acciones prácticamente se han automatizado.
O sea, tienen pautas o esquemas de actuación para resolver sus tareas, para solucionar sus problemas. Imagínense ustedes las competencias del currículo. Son básicamente las mismas en toda la educación básica. Y si estas competencias se ejercitan permanentemente durante todos esos años, se espera que el estudiante al egresar de la educación básica tenga esquemas o pautas de actuación que le permitan afrontar la vida, los distintos problemas que se presentan en la vida. Pero además de que estas situaciones sean retadoras, deben ser de interés para el estudiante. O sea que tenemos que lograr que el estudiante tome conciencia de la importancia que tiene aquello que va a aprender, que el estudiante le encuentre sentido a lo que se va a realizar en las sesiones de aprendizaje. Cuando un estudiante se da cuenta de la importancia, cuando un estudiante le encuentra sentido a lo que se va a realizar, entonces se involucra, porque se da cuenta de la utilidad que eso va a tener en su vida. Se involucra, se compromete, se atreve a hacer las cosas. Cuando no le toma sentido a lo que se va a realizar, sencillamente permanece indiferente. Y cuando se desarrollan competencias, el estudiante aprende haciendo. El estudiante aprende a resolver problemas, no aprende mediante la explicación del maestro y el dictado y repasando su cuaderno, sino que aprende a solucionar problemas, porque para solucionar problemas se necesita tener conocimientos. Los problemas no se pueden solucionar sin conocimientos. Entonces, para solucionar un problema, yo tengo que preguntarme, ¿qué necesito saber para comprender el problema? ¿Qué necesito saber para solucionar el problema? Entonces, accedo al conocimiento de una manera mucho más significativa cuando lo utilizo para solucionar problemas. Y esto se realiza en tareas auténticas, o sea, tareas que suceden, que nos están afectando directamente a la persona, a la familia, a la comunidad. Y los involucrados en el problema son personas de carne y hueso, y son los destinatarios de las evidencias que el estudiante va a tener en sus proyectos. Vamos a suponer que hay un problema vinculado con el poco cuidado de las áreas verdes en los alrededores de la institución educativa. El estudiante va a elaborar afiches para promover el cuidado de esas áreas verdes. ¿Qué sucede si ese afiche lo presenta únicamente al maestro? ¿Esa es una situación auténtica? No. Aun cuando se parta de un problema del entorno. Si el afiche es para presentarlo al profesor, no es tarea auténtica. Será tarea auténtica cuando ese afiche está destinado a los destinatarios. Entonces se publica, se difunde para que las personas involucradas en el problema cambien de comportamiento. Entonces recién se hablará de una tarea auténtica. Y para que el estudiante participe en este tipo de acciones, no parte de cero, pues no. Todas las personas ya hemos ido acumulando un conjunto de saberes, de experiencias, de procedimientos, gracias a nuestro contacto con las personas que nos rodean o gracias al contacto con el entorno. Entonces ya manejamos cierta información. Por eso es importante que recuperemos los saberes previos. La persona que tiene más saberes previos respecto al asunto que se va a tratar tiene más éxito. Las personas, los maestros que están participando para nombramiento, y en la prueba hay una parte donde se plantean textos para evaluar la comprensión del texto. Y se plantea frente a cada texto un conjunto de preguntas. Los maestros que tengan más saberes previos sobre esos textos tendrán más posibilidad de tener éxito en la prueba. Y se recuperan saberes previos no para saber quién sabe más, sino para saber cuán organizados, cuán articulados están esos saberes previos. Porque si esos saberes previos no están bien articulados, no están bien consolidados, la nueva información no se va a articular de manera significativa con lo que el estudiante ya sabe. Y esa articulación significativa entre los saberes previos y la nueva información es lo que permite precisamente construir el nuevo conocimiento.
Y en todo este proceso de solución de problemas, los estudiantes van a cometer errores, van a tener dificultades. En el proceso es así. Y lo que tenemos que hacer frente al error es usarlo constructivamente y no sancionarlo. Lo que nosotros hemos estado haciendo permanentemente es sancionar el error. Frente a cada error del estudiante, mala nota o descontábamos puntos. Entonces el estudiante decía, no, mejor calladito nomás, ¿no? O sea, ¿para qué pedir la palabra? ¿Para qué levantar la mano? ¿Para qué ser voluntario? Si me equivoco, me van a poner mala nota, me van a descontar puntos. El estudiante llevó a su subconsciente la idea de que equivocarse es malo. Por eso es que cuando participamos en eventos de esta naturaleza y piden nuestra intervención, no participamos por el temor al que dirán. Uy, ¿y si me equivoco? ¿Y si cometo el error? Pero estos eventos son precisamente para aprender. Yo no tendría que tener ningún prejuicio de decir, uy, que van a decir que me voy a equivocar o que me voy a cometer errores. Eso se debe a la cultura de evaluación que hemos ido consolidando a lo largo de los años. O sea, pensar que equivocarse es malo y que me van a sancionar, que me van a bajar puntos, ¿no? Hay que hacer un uso constructivo del error, convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Y es importante también en este proceso generar conflicto cognitivo, de tal manera que los estudiantes estén cuestionados permanentemente. El conflicto cognitivo se produce cuando las ideas que el estudiante tiene, las creencias, las concepciones que tiene, son cuestionadas por la nueva información. Entonces se produce esa contradicción. Y eso se convierte en el motor del aprendizaje, porque a las personas no nos gusta quedarnos con el gusanito, como se dice, ¿no? Vamos en búsqueda de respuestas y decimos, ¿qué está sucediendo? No, yo siempre había pensado esto y ahora me salen con, no, aquí está sucediendo algo. Entonces vamos en búsqueda de respuestas. Eso es lo que genera el conflicto cognitivo. Por eso es importante que lo planteemos siempre. Pero cuando se desarrollan competencias, cuando se solucionan problemas, el rol del maestro es fundamental, mediante el acompañamiento permanentemente que hace a los estudiantes, de tal manera que esté atento, que esté observando qué es lo que realizan los estudiantes, cómo lo realizan, dónde están las dificultades, dónde están los vacíos, para que pueda brindar andamiaje, para que pueda brindar retroalimentación. Y ojo, cuando se solucionan los problemas en la vida real, los problemas no se solucionan pues de manera individual, sino que requieren de la participación de muchas personas. Por lo tanto, hay que promover el trabajo cooperativo que permita a los estudiantes, por ejemplo, cooperar entre ellos, autorregularse, asumir una responsabilidad compartida, llegar a consensos, que es lo que nos falta lamentablemente. No sabemos llegar a consensos. Y todo este trabajo permite que los estudiantes desarrollen pensamiento complejo, porque se acostumbran a ver el mundo de manera integrada y no como islas separadas, como compartimentos estancos. Esto nos lleva a que se haga un trabajo interdisciplinar. Y cuando se solucionan problemas, se tiene que hacer un trabajo interdisciplinar. Por eso es que en los proyectos participan competencias de distinta naturaleza, porque en la vida real es muy raro pues que se diga este problema lo voy a solucionar únicamente con mis competencias matemáticas o únicamente con mis competencias comunicativas. En la vida real los problemas se solucionan poniendo en juego competencias de distinta naturaleza. Esto es lo que dice el currículo nacional respecto a cómo desarrollar competencias. Habría que ver cuál es el aporte que hacen las experiencias de aprendizaje respecto a lo que el currículo nacional dice de manera clara. El currículo nacional también plantea una ruta para seleccionar competencias. Y se dice, por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con los casos que hemos desarrollado. ¿Qué dice el currículo nacional? Hay que darle una miradita al currículo nacional. Que para desarrollar competencias hay que partir de la identificación de un problema. Porque claro, las competencias se desarrollan al solucionar problemas. Entonces tenemos que partir de la identificación de un problema. Pero no basta con identificar el problema, tenemos que comprenderlo. Y comprender el problema implica saber cuáles son sus causas, cuáles son las consecuencias. Por eso es que el caso decía que los estudiantes iban a entrevistar a los pobladores
para saber cómo piensan ellos o qué piensan ellos respecto a las causas o consecuencias que generan la contaminación del río, para comprender el problema. Porque si no comprendemos el problema, no podemos plantear alternativa de solución. Entonces identifico causas, consecuencias, posibles impactos, cómo eso nos puede estar afectando a la familia, a la comunidad, a los espacios compartidos. Y por eso es que en la situación significativa se plantea un conjunto, una descripción del problema en la que se describen causas, consecuencias, etcétera, además del planteamiento de los retos. Luego, ¿qué hacemos? Evaluamos la posibilidad de resolverlo, el problema, porque probablemente el problema no esté a nuestro alcance. Entonces tengo que evaluar, ¿podemos resolverlo? ¿No podemos resolverlo? ¿Qué podemos hacer? Podemos plantear un conjunto de alternativas, pero todas esas alternativas no las vamos a poder realizar seguramente. Yo tengo que evaluar cuál de ellas es factible de realizar de acuerdo con mis habilidades, de acuerdo con mis posibilidades, de acuerdo con mis recursos. ¿Recuerdan ustedes lo que decían los casos? Que el estudiante planteaba metas de acuerdo con sus habilidades, de acuerdo con sus posibilidades. No es que se plantee cualquier alternativa, sino alternativas que el estudiante realmente va a poder implementar. Entonces, a partir de la evaluación de todas esas alternativas, se toma la decisión, se elige cuál alternativa vamos a implementar. Y una vez que hemos implementado la alternativa, planteamos metas. ¿Recuerdan ustedes otra vez el caso sobre proyecto? Cuando los estudiantes tenían que definir metas, entonces, comprendido el problema, elegida la alternativa de solución, planteamos el propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema? Definimos una estrategia, qué hacemos primero, qué a continuación, qué seguidamente, de tal manera que los estudiantes puedan hacer algo para solucionar el problema, los materiales que vamos a necesitar, el tiempo, o sea, hacemos un plan para solucionar el problema. Y una vez que la alternativa haya sido implementada, tenemos que evaluar si la alternativa dio resultado o no dio resultado, cuáles fueron sus impactos, ¿no? ¿Qué se puede mejorar? Este es el proceso general, la ruta general para desarrollar competencias y que está planteado en el currículo nacional. Habría que ver si es que la experiencia de aprendizaje da un aporte distinto, nuevo, a lo que ya se plantea en el currículo nacional. Luego, sería importante reflexionar respecto a los niveles de la planificación curricular. Desde el marco teórico, se habla de nivel macro y de nivel micro. En el nivel macro se elaboran documentos como, por ejemplo, los planes de estudio, los programas curriculares, las guías nacionales. Eso se hace a nivel macro, a nivel nacional, desde los estamentos del Ministerio de Educación, donde se generan documentos únicos que son homogéneos para todo el país, como los programas curriculares, por ejemplo, que son homogéneos para todo el país. Y la elaboración de esos documentos está a cargo de los grupos técnicos, de los funcionarios, de los consultores. Y en el nivel micro, que se realiza a nivel de institución educativa, se elabora programa anual, unidad didácticas y sesiones de aprendizaje. Y en este nivel se adecúa, se contextualiza los propósitos planteados a nivel nacional de acuerdo con la realidad del contexto y las necesidades de los estudiantes. Se genera en este nivel documentos para atender a grupos de estudiantes en particular, ya no a nivel nacional, sino para los estudiantes de un determinado contexto. Y este nivel micro está a cargo de los maestros de aula, quienes elaboran su programa anual, sus unidades didácticas y sus sesiones de aprendizaje. Esto desde el marco teórico de la gestión curricular. Y observen ustedes que en ninguno de estos espacios se habla de la experiencia de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los tipos de planificación según el propio Ministerio de Educación? Y textualmente esto está extraído de los programas curriculares. En los 3 niveles se dice estrictamente lo mismo.
aprobado mediante RM 649. Y esta resolución está vigente, no ha sido derogada. ¿Qué se dice? El programa anual consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades didácticas que se desarrollarán durante el año escolar para alcanzar los niveles esperados de la competencia. ¿Qué quiere decir? Que las unidades didácticas deben estar orientadas al desarrollo de las competencias. ¿Qué se dice en la unidad didáctica? Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones o actividades de aprendizaje, que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la planificación anual. Quiere decir entonces que desde los documentos oficiales del Ministerio de Educación hay una idea clara de que las competencias deben desarrollarse a partir de estas unidades didácticas. En todo caso, que las unidades didácticas deben orientarse a desarrollar competencias. Y entre paréntesis debo decir que las unidades didácticas no tienen como propósito desarrollar competencias. Las unidades didácticas no tienen como propósito desarrollar conocimientos, no tienen como propósito desarrollar objetivos, no tienen como propósito desarrollar saberes. No. Las unidades didácticas lo único que hacen es organizar un conjunto de elementos para alcanzar un propósito determinado. Depende de la persona que haga uso de la unidad didáctica para que oriente la unidad didáctica o a desarrollar competencias, objetivos o conocimientos o saberes o lo que fuere. Por eso es que los países que tienen como propósito objetivos, por ejemplo, el caso de Chile, objetivos fundamentales, diseñan unidades didácticas para alcanzar esos objetivos. Los sistemas educativos que desarrollan saberes, como en Bolivia, diseñan sus unidades didácticas para alcanzar esos saberes. Los sistemas educativos que se orientan a desarrollar competencias utilizan las unidades didácticas para desarrollar competencias. O sea, no es cierto que como las unidades didácticas desarrollan conocimientos, entonces hay que elegir experiencias de aprendizaje. No, la unidad didáctica no tiene como propósito desarrollar ninguno de esos asuntos. Solamente es, digamos, un documento, un formato que organiza elementos y que permite alcanzar un propósito. Ya depende del sistema educativo, depende de quien haga uso de la unidad didáctica para que lo oriente a uno u otro propósito. ¿Qué dice la RM 587 del año pasado, que da los lineamientos pedagógicos para el desarrollo de aprendizajes 2024? Documento oficial del Ministerio de Educación, dice que los maestros deben planificar unidades didácticas variadas. Y entre paréntesis dice unidades, proyectos o módulos de aprendizaje. O sea que los maestros deben diseñar o unidades de aprendizaje o proyectos de aprendizaje o módulos de aprendizaje, y ya no se explicita la experiencia de aprendizaje. En los documentos anteriores a esta norma se hablaba de experiencia y experiencia y experiencia por todo lado. Estaba como prohibido hablar de unidades didácticas. Yo siempre he cuestionado el uso de la experiencia de aprendizaje desde que se dio inicio, o sea, no es de hoy. Y yo siempre dije, en algún momento las aguas van a volver a su normalidad, porque las cosas tienen que ser llamadas por su nombre, y parece que están volviendo a su normalidad gracias a esta norma. De acuerdo a esta norma, entonces podemos hablar de tipos de unidades didácticas. El proyecto de aprendizaje, la unidad de aprendizaje, el módulo de aprendizaje. ¿Cuál es la esencia del proyecto de aprendizaje? Recuerdan el caso que hemos visto. La esencia del proyecto de aprendizaje es solucionar problemas o aprovechar oportunidades en situaciones auténticas. Lo que se haga en un proyecto, las evidencias de un proyecto están orientadas a solucionar problemas, aprovechar oportunidades. Por ejemplo, en educación para el trabajo, cuando se da valor agregado a los productos de una comunidad, se formulan, se desarrollan proyectos de emprendimiento para aprovechar oportunidades. El proyecto. En cambio, la unidad de aprendizaje no apunta concretamente a solucionar algún problema, a satisfacer alguna necesidad.
La unidad de aprendizaje es un espacio para reflexionar, para analizar, para cuestionar algún hecho, algún asunto de interés, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales construye interpretaciones históricas, ¿no? ¿En qué consiste esa competencia? Esa competencia tiene que ver con manejo de información sobre los hechos o procesos históricos. Los estudiantes entonces recogen información, procesan información, identifican causas, consecuencias de los hechos, procesos históricos, sus cambios, sus permanencias, sus simultaneidades, y a partir de todo ese análisis formulan explicaciones históricas, conclusiones, toman posición respecto a esos hechos o procesos. ¿Apunta a la solución de un problema? No, se queda en la reflexión, se queda en el análisis. Eso, por ejemplo, podría trabajarse a partir de una unidad de aprendizaje. Explica el mundo físico. Explica el mundo físico tiene que ver con manejo de información también, proveniente del ámbito científico y tecnológico. Todos los estudiantes acceden a la información, la procesan, la comprenden y están en condiciones de explicar algún segmento del mundo físico. Eso podría trabajarse también como parte de una unidad de aprendizaje, porque no apunta a la solución de un problema en sí. Se queda en la reflexión teórica, en el análisis, en el cuestionamiento y listo. Ahora, ojo, en cada una de esas áreas curriculares que estoy mencionando, hay competencias que sí apuntan a la solución del problema. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, diseña y construye soluciones tecnológicas, apunta a solucionar un problema. Pero para solucionar un problema yo necesito un marco teórico, que quiere decir entonces que en ese proyecto yo incluyo la competencia, explica el mundo físico, porque me aporta ese marco teórico para solucionar el problema. Entonces, en lugar de desarrollarla de manera aislada, a modo de una unidad de aprendizaje, mejor la incluyo como parte del proyecto, ¿no? Esa es la lógica. Por eso se dice que el proyecto es el espacio por excelencia para desarrollar competencias. Un currículo organizado por competencias tendría que dar origen a una planificación en la que se priorice el trabajo por proyectos. Y el módulo de aprendizaje es una unidad de menor envergadura que se utiliza para profundizar en algún conocimiento, reforzar algún conocimiento, algún campo temático, que podemos utilizarlo quizá en alguna ocasión cuando como parte de un proyecto yo necesite reforzar algún conocimiento que es indispensable que el estudiante tenga para solucionar el problema. Entonces podría incorporar un pequeño módulo, pero ese módulo, ojo, no genera ningún calificativo, porque el módulo no desarrolla competencias. Competencias sí pueden ser desarrolladas mediante el proyecto, mediante la unidad de aprendizaje. La unidad de aprendizaje en algunos casos aislados, pero como dije, lo más conveniente es que esas competencias que tienen que ver con procesamiento de información, mejor las incluyo como parte del proyecto para que me aporte marco teórico. Esa es la diferencia entre estas unidades didácticas. Ahora, ¿cuáles son los procesos y los elementos de la planificación? Y esto también está en los documentos oficiales del Ministerio, donde ya se identifican cuáles son los elementos de la planificación. Luego les voy a mostrar un texto donde el Ministerio de Educación, ante una pregunta de los maestros, dice que la experiencia de aprendizaje ha permitido identificar los grandes componentes de la planificación curricular, o sea, los elementos. Y es falso, porque la experiencia de aprendizaje, ¿cuándo surge? Ya por el año 2019, poco antes de la pandemia. La experiencia de aprendizaje no surge a partir de la pandemia, ojo, hay algunos que creen eso. Antes de la pandemia ya se hablaba de experiencias de aprendizaje. Entonces, los elementos de la planificación están planteados en esta famosa dona de la planificación, y así se le llamó cuando se empezó a implementar el currículo nacional. En esta dona de la planificación, vean, ¿dónde está la situación significativa? Que es uno de los elementos de la planificación, está acá junto a la primera pregunta. Perdón, acá abajo la tercera pregunta, ¿no? Situación significativa. Donde dice cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes, acá se encuentra la situación significativa. Los propósitos, ¿dónde se encuentran? Junto a la primera pregunta.
Los criterios y las evidencias, ¿dónde se encuentran? Acá junto a la segunda pregunta. Y la secuencia de actividades, acá junto a la tercera pregunta. Aquí están los elementos de la planificación curricular. No es cierto que hayan surgido a partir de la experiencia de aprendizaje. Sobre las situaciones significativas ya sabemos que surgen a partir de los problemas, de las oportunidades que deben ser retadoras, que deben ser de interés del estudiante, que constituyen el hilo conductor de la unidad didáctica, porque todo lo que se hace en la unidad didáctica se hace para afrontar los retos que plantea la situación significativa. Y esto es así porque el currículo nacional lo dice, ¿no? Dice textualmente, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras que les exijan seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades. Por eso es que se parte de situaciones significativas. Y la situación significativa tiene fundamentalmente dos partes. Una parte en la que se describe el problema y otra parte en la que se plantean los retos que los estudiantes deben afrontar. El otro elemento de la planificación es el propósito. ¿Cómo se define el propósito? El propósito es lo que explícitamente se quiere lograr, según la RBM 094. O sea, tiene que estar dicho. Cuando en el proyecto hay un párrafo donde se dice, en este proyecto los estudiantes realizarán acciones para tal y tal cosa, entonces está el propósito explícitamente dicho. Pero el propósito se relaciona con la situación que se va a afrontar y también con las competencias que se van a desarrollar al afrontar esa situación. Por ejemplo, poco cuidado de las áreas verdes es la situación. El propósito en relación con esa situación será que los estudiantes realizan acciones para promover el cuidado de las áreas verdes. Ese es el propósito en relación con la situación que se va a afrontar. Y el propósito en relación con las competencias que se van a desarrollar serán pues esas competencias que van a intervenir para solucionar el problema. Y en el proyecto solamente participan las competencias que contribuyen a solucionar el problema, no todas. A veces he encontrado instituciones educativas que por decreto se dice que todas las áreas curriculares deben participar en los proyectos y no se puede forzar las cosas. ¿Cómo nos damos cuenta que los propósitos se han alcanzado? Con los criterios. Los criterios son el referente para dar un juicio de valor respecto al desarrollo de la competencia. El currículo nacional dice que el objeto de evaluación son las competencias. ¿Cómo nos damos cuenta que las competencias se han desarrollado? Cuando el estudiante presenta evidencias, o sea, producciones o actuaciones que al ser contrastadas con los criterios de evaluación, eso permite dar un juicio de valor. Entonces el maestro puede decir, este estudiante logró el nivel esperado, está cerca de alcanzarlo, o está lejos de alcanzarlo, o de repente lo alcanzó de manera destacada. ¿Y las evidencias qué son? Las evidencias son las producciones, son las actuaciones que los estudiantes construyen para demostrar que han desarrollado sus competencias. Y las evidencias se obtienen en el proceso y se obtienen al final. Y todas ellas se llaman evidencias. No hay necesidad de diferenciar entre producto y evidencia, que es otra de las preocupaciones que por ahí tienen los profesores, ¿no? ¿Es producto o es evidencia? El producto es una categoría que surgió en la última etapa del DCN, pero cuando el DCN fue derogado, también se derogan todas sus categorías. La categoría que se utiliza en el currículo nacional son las evidencias. Por lo tanto, tenemos que hablar de evidencias. Y la secuencia de actividades es el otro elemento de la planificación. ¿Qué es la secuencia de actividades? Esta secuencia comprende el conjunto de actividades que plantea el docente, que planifica el docente, para que los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje que les permitan alcanzar los propósitos. ¿Qué hace el maestro entonces? Planifica actividades de aprendizaje. ¿Han visto la definición de unidad didáctica? La unidad didáctica organiza secuencial y cronológicamente un conjunto de actividades de aprendizaje. Cuando los estudiantes realizan esas actividades, tienen experiencias de aprendizaje. Esa es la lógica.
Y esta secuencia de actividades se planifica teniendo en cuenta los pasos que se va a seguir para construir las evidencias que los estudiantes van a dirigir para solucionar el problema. Y las experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje se relacionan con el aprendizaje experiencial, y el aprendizaje experiencial es un enfoque. Y hay varios autores que abordan este enfoque del aprendizaje experiencial, como Dewey, Freire, Kolff. ¿Y qué dicen? ¿Cuáles son las ideas básicas del aprendizaje experiencial? Dicen que la persona aprende de su experiencia, a partir de su experiencia. Eso es cierto. Las personas aprendemos a partir de la experiencia. Entonces, las ideas básicas de este enfoque dicen que el aprendizaje es producto de la experiencia. El aprendizaje se produce explorando el mundo. El aprendizaje se produce en situaciones problemáticas. El aprendizaje se produce al hacer y a reflexionar sobre lo que se hace. El aprendizaje se produce poniendo las manos en la masa, como se dice. El aprendizaje se produce de manera activa, de manera cooperativa. Los conocimientos se extraen y se construyen a partir de la experiencia. Y en pocas palabras, la práctica genera la teoría. Eso es lo que dice este enfoque, el aprendizaje experiencial. O sea que la experiencia de aprendizaje existe, pero se relaciona con este enfoque, con el aprendizaje experiencial. Y Kolff, uno de sus mayores representantes del aprendizaje experiencial, habla de un ciclo, ¿no? De cómo a partir de la experiencia concreta llegamos a la experiencia activa. No es este el espacio para explicar todo eso, pero ojo, ¿qué se dice respecto a este asunto? El reto del docente es planificar actividades y tareas intuitivas que involucren a los estudiantes en experiencias concretas. Entonces, lo que hace el maestro es planificar actividades para que el estudiante tenga experiencias. Y dice Juan Cadillo, por lo que en la planificación se debe tener claro en qué va a consistir la experiencia que deseamos provocar. Esto es lo que no estamos entendiendo. O sea, las actividades que el profesor planifica en sus unidades didácticas se deben planificar de acuerdo con la experiencia que deseamos provocar en el estudiante. O sea que la experiencia de aprendizaje es lo que en realidad queremos lograr. Pero para eso tenemos que planificar actividades coherentes. Eso es lo que no se está entendiendo. O sea, hay un marco teórico sobre la experiencia de aprendizaje, sí, pero como parte del aprendizaje experiencial, no como parte de la planificación curricular. Entonces, la experiencia de aprendizaje se produce mediante la exploración del mundo, la experimentación, la manipulación de objetos, las interacciones personales. ¿Y qué hace el maestro? Genera y planifica situaciones para que los estudiantes tengan esas experiencias. Esa es la lógica. ¿Cómo se entiende la experiencia de aprendizaje desde el Minedu? Se dice que la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conduce a los estudiantes a enfrentar una situación. Bueno, pues es lo que la unidad didáctica dice, que es lo nuevo. Que para enfrentar un desafío, problemas complejos, eso es lo que el currículo nacional dice frente al desarrollo de las competencias, cuál es el aporte de la experiencia de aprendizaje, y dice que esas actividades tienen que ser secuenciales, interdependientes, auténticas, potentes. ¿No es acaso lo que hemos explicado en las diapositivas iniciales cuando el Ministerio de Educación orienta sobre el desarrollo de las competencias? ¿Qué es lo nuevo que la experiencia de aprendizaje plantea frente a lo que el currículo nacional ya dice? Por eso es que empecé esta presentación con lo que el currículo plantea, para ver qué es lo de nuevo que la experiencia de aprendizaje aporta. ¿Cuáles son los elementos que se le otorga a la experiencia de aprendizaje? Y observen, los mismos elementos en los programas curriculares se le da a la unidad didáctica. Y se habla, por ejemplo, de la situación significativa, los propósitos, las evidencias, los criterios, la secuencia de actividades, los mismos elementos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el aporte?
Y este es el texto que les estaba comentando, que se colgó en el repositorio de Aprendo en Casa ante una de las preguntas de los estudiantes, perdón, de los maestros. Y desde el Ministerio de Educación se respondió lo siguiente: experiencia de aprendizaje es un término genérico y amplio que permite identificar los componentes básicos que deben considerarse en un proceso de planificación por competencias, que son los siguientes: situación significativa, propósito de aprendizaje, criterios de evaluación, secuencia de actividades, producciones y actuaciones, o sea, las evidencias. Mentira, mentira. Lo acabamos de demostrar, porque estos elementos de la planificación curricular están planteados desde el 2016 y no es que la experiencia de aprendizaje haya permitido identificar esos elementos. Y cuando se define a la unidad didáctica, y eso lo hemos explicado anteriormente, es ahí donde uno puede apreciar cuáles son los elementos de la unidad didáctica en la RBM 649 del 2016. Pero dejemos a Juan Lapeire, lamentablemente ya no está con nosotros, para que nos explique cómo entiende a la experiencia de aprendizaje. Una pregunta que dice, la situación didáctica que se plantea en una unidad de aprendizaje no tiene las mismas características que de una experiencia de aprendizaje. En otras palabras, ¿qué diferencia situación didáctica y experiencia de aprendizaje? En lo que se coloca en los documentos oficiales se habla de experiencia de aprendizaje como un formato pedagógico. Pero hay que pensar lo siguiente. ¿La experiencia de quién es? La experiencia de aprendizaje no es del docente, ¿no es cierto? La experiencia de aprendizaje es del estudiante. Es decir, lo que yo planteo como docente no es realmente la experiencia de aprendizaje. O sea, yo lo que quiero es lograr una experiencia de aprendizaje. Ahora, yo le voy a llamar a lo que estoy planteando experiencia de aprendizaje porque así establece el documento. Pero yo estoy haciendo esa distinción y estoy hablando de que dentro de la experiencia de aprendizaje que plantea el ministerio, el docente lo que plantea son situaciones didácticas que van a desarrollar, que van a ser, digamos, actuadas o realizadas por el estudiante, y esa realización, eso va a ser una experiencia de aprendizaje. Recién en el momento en que el estudiante diga, voy a hacer esto, pero lo va a hacer a su manera y lo va a hacer de acuerdo con sus ideas o en todo caso con su realidad. Por lo tanto, la experiencia hay que tomarla como el resultado. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo, experiencia de aprendizaje es lo que dice el ministerio, estoy de acuerdo, ya ahí está, ese es el término, pero hay que entenderlo no en el sentido de que es lo que el docente plantea ya la experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje es lo que vive el estudiante, pero para que pueda vivir, yo tengo que plantear una situación. Y esa situación es el estudiante la asume, la vive, la realiza, y entonces ahí surge la experiencia de aprendizaje. Y esas experiencias son prácticas sociales de cada contexto. Ok, claro, ¿no? O sea, es el estudiante el que vive la experiencia. La experiencia de aprendizaje es el resultado, lo que los estudiantes van a tener cuando realizan las actividades planificadas por el docente. Pero ¿cómo se entienden a las experiencias de aprendizaje en otros contextos? Vean qué dice Posner, que es uno de los referentes en currículo. Dice, las experiencias educativas, léase de aprendizaje, en las que participan los alumnos en forma de actividades propositivas y auténticas, organizadas por lo común, en forma de proyectos. O sea, que son los proyectos los que engloban esas experiencias. ¿Qué dice Nelson Piña?
Para planificar se debe tomar en cuenta el diseño de unidades didácticas, ya que éstas atienden el proceso de construcción de experiencias. O sea, diseñamos unidades didácticas para que los estudiantes tengan experiencias de aprendizaje, que es lo que estamos diciendo. En Chile, dice, la planificación de la unidad didáctica tiene como objetivo establecer una propuesta de trabajo de cada unidad, incluyendo evidencia evaluativa y experiencias de aprendizaje. Gobierno de Canarias. En una situación de aprendizaje se concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Ojo con lo que se dice. Para que estas experiencias de aprendizaje sean competenciales, el docente debe diseñar unidades didácticas con tareas y actividades útiles y funcionales para el alumnado. Experiencias competenciales, ¿a qué se refiere? Aquellas experiencias que permiten desarrollar competencias, porque hay experiencias de aprendizaje que no permiten desarrollar competencias. Por ejemplo, si yo desarrollo un ejercicio tipo en matemática, para aplicar una fórmula así sencilla, no estoy desarrollando competencia. Es una experiencia de aprendizaje, sí, pero no permite desarrollar competencias. Dice entonces este enunciado que para que las experiencias sean competenciales, o sea, para que las experiencias de aprendizaje permitan desarrollar competencias, se debe diseñar unidades didácticas con tareas y actividades útiles y funcionales para el alumnado. En ningún momento se dice de que la experiencia de aprendizaje sea un tipo de planificación. ¿Qué dice Luis Guerrero? Dice la RBM 094 que norma la evaluación de aprendizajes, porque ahí en esa norma recién aparece el término. Introduce el concepto de experiencia de aprendizaje conocidas como EDA, como la etiqueta de un conjunto de metodologías de carácter inductivo que resultaban propicias para desarrollar competencias. Pero ahora resulta, merced a una pésima interpretación de la norma, que la etiqueta se volvió un método en sí mismo, excluyente además de cualquier otro, porque todo el mundo ya hablaba de experiencia de aprendizaje, estaba prohibido hablar de unidad didáctica, no, experiencia de aprendizaje. Sigue diciendo Luis Guerrero, la RM 531-2021, que norma el retorno a clases en vez de aclararlo, profundiza el error al agregarle nuevas especificaciones que la perfilan como un procedimiento en sí mismo. Luego, los docentes sienten que no pueden echar mano de ninguna otra estrategia. Claro, solamente experiencia de aprendizaje, pues asumen que la denominada experiencia de aprendizaje es ella misma una estrategia y además es la oficial, porque lo dice el ministerio. Dice Guerrero, esta situación absurda debe aclararse porque limita las posibilidades de acción pedagógica de los maestros en un contexto donde precisamente necesita echar mano de estrategias variadas. ¿Cuáles son las diferencias entre la EDA y la unidad didáctica? La unidad didáctica, a partir de todo del análisis que hemos hecho, la unidad didáctica se relaciona con las acciones de planificación del maestro. La experiencia de aprendizaje se relaciona con las acciones del estudiante para aprender. La unidad didáctica plantea actividades que, al ser realizadas, permiten a los estudiantes tener experiencias de aprendizaje. En el lado de las experiencias, los estudiantes tienen experiencias de aprendizaje al realizar las actividades planificadas por el docente. La unidad didáctica se concreta en un documento, en un formato. La experiencia de aprendizaje se concreta en el hacer de los estudiantes al aprender. La experiencia de aprendizaje no es un formato, la experiencia de aprendizaje no es un documento, no es un tipo de planificación. Para ir terminando, hay algunos que pueden decir, sí, pero la norma lo dice. Claro, yo me he encontrado en uno de mis últimos talleres con un maestro que me dijo, Elvis, yo presenté mi proyecto a la institución educativa, pero mi director me devolvió diciéndome que tenía que trabajar con experiencias de aprendizaje. Y estamos en ese asunto, que a veces somos más papistas que el Papa. Y aquí les doy algunos argumentos para que ustedes puedan justificar
¿Por qué optan por la unidad didáctica o por qué por la experiencia de aprendizaje? Desde lo legal y desde lo teórico. Las unidades didácticas forman parte de las orientaciones para la planificación curricular de los programas curriculares de cada nivel. Hay una fuente oficial del Ministerio de Educación que desarrolla ampliamente este tema, como lo hemos estado explicando. Están ahí las unidades didácticas. Entonces, si yo quiero actuar de acuerdo con lo que el currículo nacional plantea, yo tendría que diseñar mis unidades didácticas, cuidando lógicamente que esas unidades didácticas apunten al desarrollo de competencias. Y nadie me puede cuestionar, nadie me puede llamar la atención, nadie me puede enviar un memorándum porque no trabajo experiencias de aprendizaje, porque estoy actuando en base a la ley, en base a la norma, que es la resolución ministerial 649-2016, que está vigente. Y si voy a juicio, lo gano. Pero me pueden decir, la experiencia de aprendizaje también está normada. Claro, pero la experiencia de aprendizaje se incorpora como una definición de términos básicos. En las normas hay una sección de definición de términos básicos. Ahí aparece el concepto para darle cierta legalidad. Se incorpora como una definición de términos básicos en las disposiciones que orientan la evaluación de la educación básica, o sea, en la RBM 094. RBM 094. ¿Qué norma tiene más peso? ¿La RM, que es resolución ministerial, o una RBM legal? Pero desde el marco teórico, que aquí hemos dado algunas pistas, según el marco teórico de la gestión curricular, las unidades didácticas son parte del nivel micro de planificación. Hay un marco teórico que las desarrolla y esas unidades didácticas están a cargo de los docentes. No hay marco teórico sobre las experiencias de aprendizaje como tipo de planificación. No hay. Búsquenla. Vayan a Google, búsquenla, escriban experiencia de aprendizaje y todo les saldrá respecto al aprendizaje experiencial, lo que aquí hemos explicado. Es en el Perú donde ha surgido esta idea de la experiencia de aprendizaje. Según el marco teórico, la persona aprende a partir de la experiencia. Es lo que dice el aprendizaje experiencial. Por lo tanto, la experiencia de aprendizaje no es un tipo de planificación. El profesor no planifica experiencias de aprendizaje. El profesor planifica actividades en sus unidades y esas actividades, al ser realizadas por los estudiantes, les permiten tener experiencias de aprendizaje. En conclusión, el docente planifica actividades organizadas en unidades didácticas que pueden ser proyectos, que pueden ser unidades de aprendizaje, que pueden ser módulos, pero los módulos, ojo, no desarrollan competencias, ¿no? Y los estudiantes tienen experiencias de aprendizaje a realizar las actividades planificadas por el docente en sus unidades didácticas. Esa es la lógica, esa es la explicación desde lo legal y desde el marco teórico. Así es que yo espero haber contribuido con algunos argumentos que les permitan a ustedes salir de esta duda y finalmente decidir por lo que es, digamos, más cuerdo realizar, ¿no? De acuerdo con la norma, pero también de acuerdo con el marco teórico, porque a los maestros no se nos puede exigir que hagamos cualquier cosa si es que eso no está respaldado por un marco teórico que le dé solidez. Estos son algunos de los libritos que he publicado. Pueden contactarme mediante las redes sociales, me encuentran como Elvis Flores. Pueden buscar en Google información adicional respecto a la experiencia de aprendizaje, porque yo vengo cuestionando este término desde que empezó. Ahí en Google pueden colocar Elvis Flores Consultor y les va a llevar al blog donde he publicado varios artículos sobre experiencia de aprendizaje, evaluación, planificación, etcétera, ¿no? Bien, ahí también tienen el WhatsApp en la diapositiva si es que desean consultar sobre las producciones que he publicado. Muchísimas gracias, gracias a los amigos de la IAM Piaget. Les invitamos entonces para que participen en los ciclos
de preparación para nombramiento, para ascenso de escala. Esa es la lógica del análisis de los casos, la reflexión sobre los casos y todo reforzado con nociones teóricas desde las fuentes y con la solvencia que ustedes ya seguramente han notado en los distintos cursos que se han planificado. Gracias. Muy amables por sus palabras, genial orientación, dice HP. No sé cuál será su nombre, está únicamente ahí con las iniciales. Igualmente, gracias a ustedes. Sin embargo, ustedes aprovechando el tiempo para seguir aprendiendo, porque la vida es un constante aprendizaje. Gracias, gracias. Entonces, los materiales ya los tiene la empresa, seguramente les hará llegar. Un abrazo para todos, cuídense mucho.